más allá de la fe y la realidad. Quiero que hoy podamos voltear hacia allá, que podamos darnos cuenta que hay algo todavía más grande que una vida de fe, y hay algo todavía más grande que la realidad que estamos enfrentando. Mira, quiero empezar con esto para introducirme al tema. Sé que no ha sido un tema fácil para digerirlo. Sé que no ha sido un tema quizás sencillo en cuanto a la fe y la realidad. Hablar de cómo coexisten, cómo la realidad está ahí de parte de Dios, cómo la realidad no va a ser quitada, cómo la realidad, aunque nos cale, está trabajando y colaborando para que nuestra fe sea más completa cada día. Y creo que durante este mes ha pasado algo, pues en mi corazón y quizá en el corazón de muchos de ustedes, y es que nuestra fe ha sido cuestionada. ¿Qué tanta fe tienes? ¿Qué tan efectiva es tu fe? ¿Qué tan productiva es tu fe? ¿Qué tan honesta es tu fe? ¿Qué tan cristiana es tu fe? ¿Qué tan sana es tu fe? ¿Y qué tan práctica es tu fe? Obviamente todas estas preguntas han sido lanzadas y seguramente han causado que tú te sientas incómodo o incómoda, porque este tema ha estado muy orientado en cuestionar nuestra fe. Y déjame decirte que todos, absolutamente todos, necesitamos ser cuestionados sobre lo que creemos. Y es algo que tenemos que valorar el día de hoy. ¿Qué tan dispuestos estamos a ser cuestionados sobre lo que creemos? Es una sana costumbre cuestionar nuestra fe. Es una sana costumbre. ¿Sabes para qué? Para no asumir de manera irreal que todo está bien. Hay veces que vivimos pensando que todo está súper bien en nuestras vidas. No necesitamos orar tanto, no necesitamos ya leer la Biblia tanto. Hemos alcanzado como un estatus de comodidad y parece que todo está bien. ¿Sí? Algunos de nosotros, aunque reconocemos nuestros errores, nos sentimos bien con nuestros pecados y errores. Y llega un punto de nuestra vida donde no permitimos que nadie cuestione nuestra fe. Y cuando estás en ese punto, es un punto vulnerable para tu vida. No es sano para nadie no permitir que su fe sea cuestionada. Ahora déjame te cuento algo que te puede interesar. Jesús fue cuestionado por Juan el Bautista, un hombre del cual la Biblia dice que no ha nacido de mujer otro hombre como él, como Juan. Unas características increíbles, un hombre de respeto. Sin embargo, en un punto de su vida, cuando estaba encarcelado y su fe estaba puesta a prueba de una máxima, en un máximo nivel, pues Juan cuestiona a Jesús y dice la Biblia en Mateo 11, versículo 2, dice: Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos esperar a otro? ¿Serás tú o seguimos esperando? ¿Sí? Jesús fue cuestionado por Juan el Bautista y Jesús responde de una manera especial. Jesús le dijo a los discípulos: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les está predicando la palabra. Ahí están los resultados de mi fe. Vayan y díganle lo que han visto. Esto me encanta porque Jesús no se ofende, Jesús no se molesta por ser cuestionado, Jesús no se inquietó, Jesús no evadió la pregunta de Juan y salió con otra cosa.
Me encanta que lo que hablábamos la semana pasada aquí, de que la fe, si no se ve en el mundo real, no es productiva, es inútil y está muerta. Jesús responde en base a sus resultados, no en base a su teología, no en base a su conocimiento, no en base a su tiempo de estar en la tierra, sino responde en base a sus resultados. Díganle a Juan que se ve, que por lo que se ve puede deducir quién soy. Por los resultados de mi vida puede darse cuenta que no tiene que esperar a nadie más. Y yo creo que muchos de nosotros, si fuéramos cuestionados de esta manera, no reaccionaríamos como Jesús. Quizá nuestra primera reacción sería una molestia, crear una discusión. ¿Por qué dudas de mí? ¿Qué te pasa? ¿Qué no te lo he demostrado? Ahora déjame decirte que lo importante de ser cuestionados es poder librarnos de una caída futura. Dice la Biblia que en primera carta a los Corintios, capítulo 10, en el versículo 9 en delante, dice: nosotros no deberíamos de poner en cuestionamiento, no deberíamos de poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. No murmuremos como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los visitó. Dice: todas estas cosas sucedieron a ellos como un ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en estos tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia lanza este tipo de historias y nos dice: mira, que no te pase lo que le pasó a él? Cuestiónate tu fe, cuestiónate tu vida. ¿Por qué? Aquí lo dice claramente: porque si ustedes piensan, versículo 12, porque si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. El que cree estar firme, dice en la versión que muchos de ustedes traen, mire que no caiga. Por eso es importante cuestionar tu fe, porque cuando asumes que estás bien a pesar de todas tus fallas, cuando yo asumo que estoy bien a pesar de mi condición caída, estoy en el momento más vulnerable de mi vida, en el cual necesito ser cuestionado en mi fe para poder mantenerme firme y poder seguir hacia los planes que Dios tiene para mi vida. Ahora, quiero pasar a otro asunto. La fe y la realidad tienen un límite, y aquí es donde quiero empezar a adentrarme en el tema del día de hoy. Es importante develar esta realidad, o esta verdad más bien, para no redundar con la palabra realidad. Es importante develar esta verdad aquí en un púlpito de iglesia. La fe y la realidad tienen un límite. Hay gente que piensa que no, que su fe es ilimitada, porque así se lo han enseñado. Le han enseñado a ser un super cristianito que cuando se topa con la realidad se amarga y se va de la iglesia, o va de iglesia en iglesia, porque en cada iglesia se topa con la misma realidad. Y sabes, digo, yo solamente puedo voltear a ver a Pedro y darme cuenta que Pedro, escribiendo cartas en la Biblia, Pedro pasando a la historia de una forma increíble. Y vaya que hemos hablado de Pedro en algunas ocasiones. Yo puedo ver a un Pedro con una fe limitada, hundiéndose en el agua después de caminar sobre ella y teniendo enfrente a Jesús, levantándolo y diciéndole: hombre de poca fe. O sea que la fe es limitada. Va a haber momentos en tu vida donde la fe parece que no te va a alcanzar. Ahora, también es una verdad que la realidad tiene un límite. Hay veces que parece interminable la realidad por la que estamos atravesando. Sin embargo, tiene una fecha de caducidad. Un día se va a acabar. Un día vas a salir de ese lugar. Un día vas a salir de esa situación. Un día vas a despertar y vas a decir: ya se acabó, pasé, está atrás, es una historia de mi vida. Sucedió, parecía que nunca terminaría, pero esa realidad tiene un límite.
Ahora, tanto la fe y la realidad tienen límite, entonces no puedo anclar mi vida ni a una ni a otra. No puedo ser una persona que renuncia a su fe para anclarse a vivir en la realidad. Pero tampoco puedo ser una persona que renuncia a la realidad para anclarse a vivir únicamente en la fe. Son dos conceptos erróneos. Nosotros requerimos algo más grande que la fe y la realidad. Nosotros requerimos de algo más duradero que la fe y la realidad. Nosotros requerimos de algo más pleno, más satisfactorio, algo eterno simplemente, a lo cual aferrar nuestras vidas, a lo cual anclar nuestras familias y en lo cual construir nuestros futuros. No podemos solamente decir, bueno, yo ya gané un poco de fe y sobre esta fe voy a caminar el resto de mi vida. O con una fe toda parchada, con una fe toda ahí que medio funciona, pues me la voy a llevar el resto de mi vida. O saben que yo renuncio a la fe y acepto esta cruda realidad que me ha tocado vivir. No, nunca vas a estar satisfecho si tomas cualquiera de estos dos caminos. Pero si buscas algo más grande, más duradero, más satisfactorio, eterno y con mayor plenitud, podrás anclar tu vida, podrás anclar tu familia y tu futuro a ello. Y el día de hoy quiero decir algo que va a sonar muy simple, pero es lo que tenemos que volver a ver. Dios está más allá de la fe y la realidad. Dios, su persona, está más allá de la fe y de la realidad. Y lo que yo necesito en mi vida no es mucha fe. Lo que yo necesito en mi vida es a Dios. A quien yo necesito urgentemente en mi vida es a Cristo Jesús en mi interior, llenando mi vida, llenando mis pensamientos, tomando control de mi vida, guiándome con su presencia. No necesito solamente desarrollar una gran fe, lo necesito a Él, porque Él es el autor de la fe. La fe es algo que sale de Dios para nosotros. La fe no es Dios. Tristemente, mucha gente ha hecho de la fe su Dios. Y no puedes esperar todo de la fe. No puedes esperar todo de la clase de fe que has desarrollado. Es que la hermana tiene mucha fe, la hermana Juanita tiene mucha fe. Déjenme, voy para que ore por mí porque ella trae la unción. Y yo tengo fe en la hermana Panchita. Y yo tengo fe en la oración. Oye, ¿se te olvidó que la fe viene del autor de la fe? Oye, ¿se te olvidó que la fe no es la base de tu existencia, sino Dios mismo, su persona, su amor, su favor, tener comunión con Él? No hay fe si no hay una relación con Dios. No hay fe sana si la fe no está viniendo del autor de la fe hacia tu vida. No puedes anclar tu vida solo en cuestiones de fe. Tienes que anclar tu vida a la presencia de Dios. Tienes que anclar tu vida a la persona de Dios, porque de Él emana la fe. Dios está más allá de la fe, pero Dios está más allá de mi realidad. Quiero tocar 4 ideas el día de hoy. Y la primera es: Dios creó la realidad en la cual vivimos. Si tú lees el libro de Génesis, dice que no había absolutamente nada. Dios creó todas las cosas, pero Dios creó no solamente un mundo para nosotros. Espero que hoy puedas dimensionar esto. Dios no solamente creó un mundo que funciona perfectamente para gestar vida dentro de él. Dios creó una realidad para que nosotros viviéramos en ella. Y esa realidad que Dios creó para Adán y para Eva era que ellos pudieran relacionarse con Él en una forma directa, que ellos pudieran tener una relación personal con Él en el huerto del Edén. ¿No era ese el deseo de Dios? ¿No era ese el anhelo de Dios?
¿No es ese el anhelo de Dios hasta el día de hoy? O sea, tu realidad está anclada ahí, a lo que la persona de Dios quiere. Él anhela tener comunión contigo. Él anhela tener una relación personal contigo. Él no solamente anhela que tú te levantes un día y digas: soy una persona llena de fe. ¿De dónde sacaste tu fe? ¿Fe en qué? ¿En los horóscopos? ¿Fe en qué? ¿En que te va a ir bien? ¿Fe en qué? ¿Quién es el autor de tu fe? Es que yo leo Charles Spurgeon. Charles Spurgeon es el autor de tu fe. Estás corto. O es Jesús o no es nadie. Porque Él es, dice la Biblia, según tengo entendido, el autor de la fe. Y no hay otro. Ningún pastor vivo, ningún pastor muerto, ningún reformador, ninguna corriente de pensamiento cristiano, nadie sostiene mi fe. Es que yo soy calvinista, es que yo soy fulano de tal. ¿Sabes? Muéstrame a Jesús. Cómo Él te está dando fe. Una fe que opera en tu realidad y que está transformando tu realidad. Y ya pasaba esto en la Biblia. Es que yo soy de Cefas, es que yo soy de los de Apolos. Somos de Cristo. Cefas o Apolos no murieron en la cruz, Cristo murió en la cruz. Él es el autor de la fe, no ninguno de nosotros. No ninguno de nosotros. Dios creó la realidad en la cual vivimos. Génesis nos deja ver claro ese asunto. Por lo tanto, nos deja ver que Dios está por encima y más allá de la realidad que vivimos. Y eso debe de darnos confianza. No es lo mismo ver la realidad como un azar del destino que está llegando a mi vida, que ver que mi realidad está bajo la soberanía de Dios. ¿Alguien ahí? No es lo mismo estar pensando: es que el diablo me mandó esta realidad. Oye, le estás dando un lugar al diablo casi al nivel de Dios, el cual no tiene. Dios creó la realidad. Claro que el enemigo se puede infiltrar, distorsionar, fastidiar tu realidad, pero Dios es quien creó la realidad. Y el diablo es parte de la realidad como nosotros. No, Él no domina la realidad, Él no controla la realidad, es Dios quien lo hace. Yo creo en un Dios soberano, no en un Dios que está al nivel del diablo, porque entonces puedo escoger entre uno u otro. Si tienen el mismo poder, pues ¿qué? A lo mejor me conviene más Satanás. Pues se identifica más conmigo y con mis debilidades y con mis rollos. Y si tiene el mismo nivel que Dios, pues entonces quizá podemos llegar a un acuerdo. Sin embargo, yo no creo en un Dios que esté al nivel del diablo. Yo creo en un Dios soberano, donde este diablo, Satanás o como lo quieras llamar, ente del mal o como gustes, opera aún bajo las órdenes y autoridad de Dios. Lo podemos ver en la Biblia. Lo podemos ver en la Biblia. Mi segundo punto, simple y sencillo, es que Jesús es el autor de la fe con la que caminamos. Y aquí quiero leer Hebreos 12:2, pero en la versión del Mensaje. Da por lo menos 3 recomendaciones bien especiales este texto. Hebreos 12, versículo 2, versión del Mensaje. Dice: mantén tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice en muchas de las versiones que ustedes traen. Pero esta versión que yo traigo del Mensaje dice: mantén tus ojos en Jesús, quien comenzó y terminó esta carrera de fe en la que estamos. Jesús empezó el maratón de la fe. Aquí lo vamos a entender mejor. Jesús empezó el maratón. Vamos. Y ahí vamos todos. Lo vamos siguiendo a Él. Él va produciendo fe en la carrera. Él va produciendo fe en la carrera y nosotros vamos recibiendo de esa fe. Él es el autor. Él inauguró esta carrera. Él la va a finalizar. Él está en medio de ella. Él es el que provee nuestra fe. Mantén tus ojos en Jesús, porque Jesús está más allá de la fe que puedas profesar y más allá de la realidad que puedas estar viviendo. La segunda cosa que nos dice este texto es: estudia cómo lo hizo. Así lo dice literal
la versión del mensaje. Estudia a Jesús. Déjate de estudiar o analizar la fe todo el tiempo. ¿Es necesario hacerlo? Sí, pero primero dice, estudia cómo Jesús hizo esto. Cómo Jesús es el autor de la fe. Y describe cómo, dice, debido a que nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía. Ese emocionante final con Dios y en Dios, que él sabía que iba a vivir, le dio la capacidad de soportar cualquier cosa en el camino. La cruz, la vergüenza, lo que sea. Y ahora él está ahí, cosechando un resultado, entre paréntesis, él está en el lugar de honor justo al lado de Dios. ¿Quieres saber cómo vivir más allá de la realidad? ¿Quieres saber cómo vivir más allá de la fe? Estudia cómo Jesús lo hizo. Y la Biblia nos lo explica en 2-3 cosas. Nunca perdió de vista a dónde se dirigía. Tenía visión y misión claras de su vida. En segundo lugar, dice, él sabía el emocionante final que le esperaba. Sabía que Dios no lo iba a dejar. Sabía que la muerte terminaba en resurrección. Él sabía que iba a haber un final por sobre la fe y por sobre la realidad. Mantén la esperanza. Así que por eso dice, él pudo soportar, no evitó. No dice, como Jesús tuvo mucha fe, pudo evitar la cruz, la vergüenza o lo que fuera. No, dice, como Jesús tenía visión, como Jesús sabía cómo terminaba su historia, él pudo soportar la cruz, la vergüenza o lo que fuera. Y ahora nosotros vemos el resultado de su fe. Él está ahí. Ha impactado nuestra realidad, ha cambiado nuestra realidad y él está en un lugar de autoridad. Su fe tuvo resultados. Y en tercer lugar dice Hebreos 12:2, cuando se encuentren flaqueando en su fe, ¿a quién le pasa eso? Ahora, vuelvo al punto, la fe tiene un límite. ¿Quién lo dice? Lo dice Carlos. No, lo dice la Biblia, que tu fe tiene un límite. Y dice, cuando te encuentres flaqueando en tu fe, no, eso no habla de mí, hablará de este débil que está sentado aquí a mi lado. De mí no. Cuando te encuentres flaqueando en tu fe, la cual es limitada, entre paréntesis, dice, ¿qué tienes que hacer? Vuelve a repasar la historia de Jesús. Vuelve a repasar la historia de Jesús. Fíjate lo que dice, punto por punto. ¿Qué es lo más importante que la Biblia nos recomienda leer? Los evangelios. Obsérvalo a él, dice, repasa su historia punto por punto. Sobre todo fíjate en esa larga hostilidad en la cual él se abrió paso. O sea, lee una y otra vez cómo fue la muerte de Jesús, analiza cómo enfrentó la cruz, la pasión, todo el dolor, analízalo. Y dice al final este texto, Hebreos 12:2, esto, dice al final, disparará adrenalina en tu alma. Esto disparará adrenalina. No, es que ya no tengo ganas. Es que ya no, la fe se me acabó. Me han herido tanto, me han despreciado en la iglesia y en la calle. He sufrido tanto. Más que Jesús. Lee su historia, detente punto por punto, pídele al Espíritu Santo, revélame que este es el verdadero superhéroe, revélame que este es el verdadero hombre que necesito en mi vida como un ejemplo, revélame que esta es la clase de persona en la cual me tengo que convertir. Déjame ver a Jesús, su potencial, su fe, cómo se enfrentó a la realidad, Señor, y dispara adrenalina en mi alma. Que mi alma vuelva a encenderse en pasión, en comunión contigo. Que mi alma vuelva a encenderse en oración, en leer tu palabra. Y que yo pueda afianzarme de ti para tener una fe sana
y vivir en una realidad clara en mi vida. En tercer lugar, la palabra de Dios es el combustible de la fe sana. La palabra de Dios es el combustible de una fe sana. No hay otra forma de mantener andando tu fe. No hay otra forma de mantener haciendo combustión en fuego la fe más que exponerse a la palabra de Dios. Yo no sé aquí si tú tienes hasta este momento una Biblia personal. Una Biblia personal, no de colección, no guardada, no ahí en la caja. Te la regalaron y hombre, tiene una caja padrísima y nunca la has sacado. ¿Tienes una Biblia personal en la cual tengas ancladas algunas cosas que has vivido, escritas, subrayada, rayada, con 2, 3 lágrimas sobre las páginas, quizá mocos y todo? Porque cuando tienes comunión con la palabra de Dios, no estás leyendo un libro del cual el autor está muerto. Yo puedo leer muchas veces las historias del Señor de los Anillos. J.R.R. Tolkien es mi escritor favorito en la tierra. Hay otros más, pero por el género, por la forma, por la historia, por su vida, me inspira. Pero nunca ha estado ahí cuando yo estoy leyendo esos textos, como para que me pudiera explicar exactamente qué sintió, qué vio, como para qué lo escribió. Pero la Biblia, por eso no es un libro de superación, por eso no es un libro de psicología, por eso no es un libro común o corriente, porque su autor no está muerto. Porque su autor es capaz de estar ahí mientras tú estás leyendo. Su autor puede estar ahí para revelar cosas, para decirte: mira, esto es para ti, esto es lo que hablé para ti, esto es lo que he hablado para tu familia, esto es lo que yo veo de tu futuro, esto es lo que yo veo de tu persona ahora mismo. Esta es la forma en que deberías de estar reaccionando como hombre, como mujer. Esto está guiando, está infundiendo vida. No es una lectura, es una, de verdad, es una infusión de vida leer la palabra de Dios. Porque la Biblia dice de la Biblia misma que es viva y eficaz, que es más cortante que cualquier espada, que cualquier cosa que yo te puedo decir. La Biblia te puede herir más profundamente para que te des cuenta de la realidad y te puede sanar al mismo tiempo. Romanos 10:17 en la versión del Mensaje dice: el punto es este: antes de confiar tienes que escuchar. Antes de confiar tienes que escuchar. Pero a menos, sigue diciendo el texto, a menos que se predique la palabra de Cristo, no hay nada más que escuchar. Antes de la fe es oír la palabra de Dios. Por eso mi pregunta es: ¿de dónde viene tu fe? ¿Quién es el autor de tu fe? Porque puedes leer a John Piper y es bueno, pero no va a estar ahí, y no es perfecto, y no es Dios, y no es Jesús, pero es muy bueno. Pero no puedo fiarme totalmente de poner mi fe ahí, a menos que se predique la palabra de Cristo. No hay nada más que escuchar, no hay nada más que vaya a producir fe, no hay nada más que vaya a darle combustible a la fe que la palabra predicada que tiene que ver con Cristo. Yo lo he dicho aquí al liderazgo, que la predicación de zona vertical, la predicación de aquí no queremos que se centre la predicación en mí como pastor. Queremos que la predicación se centre en la realidad de las Escrituras, en la relevancia de las Escrituras y en la persona y en la obra de Jesucristo. Por lo tanto, el resultado es una predicación
compasiva, pero también combativa. Porque no puede ser que solamente seamos compasivos si no combatimos lo que a Dios no le gusta. Podrás leer un libro para consultar, podrás leer un libro de algún tema que estás batallando, no sé, pero aún así todos los buenos libros escritos tienen sus fundamentos bíblicos profundos. Necesitas la palabra como combustible para tu fe. Y por último, el Espíritu Santo nos va a guiar siempre más allá de la fe y más allá de la realidad. Juan 16, versículos del 8 al 15. Lo voy a leer en versión del mensaje. Dice: cuando venga el Espíritu Santo, entre paréntesis dice el amigo, tu amigo. Cuando venga el Espíritu Santo, tu amigo, lo primero que hará es exponer el error. Lo primero que hará el Espíritu Santo, con todo el amor del cielo, con toda la gracia, la potencia de la misericordia, lo primero que hará el Espíritu Santo, dice, expondrá el error de la visión del mundo impío y lleno de pecado. Expondrá qué es la justicia y qué es el juicio. El Espíritu Santo vendrá y les mostrará que ustedes no pueden creer en mí porque están en una condición de pecado básica. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no pueden manejarlas. Pero cuando venga el amigo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los tomará de la mano y los guiará a toda la verdad completa, a toda la verdad que existe. No buscará llamar la atención sobre sí mismo, pero le dará sentido a todo lo que está por suceder en tu vida. Y de hecho, a todo lo que he dicho y he hecho, Él le dará sentido. Él me honrará, Él tomará de mí lo que tú necesites y te lo entregará. No, qué palabras de Jesús. ¿Sabes a qué se refería con todo esto? No los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar hundirse en una realidad que los puede consumir. No los voy a dejar perderse en una fe que puede ser equivocada. Enviaré al Espíritu Santo. En esta conversación Jesús es cuando dice: es mejor que yo me vaya y que Él venga, porque cuando Él venga, Él te va a enfrentar con tu realidad, te va a exponer el error, Él te va a enseñar qué es el pecado, qué es el juicio, qué es la justicia. Él te va a revelar tu cruda realidad, tu condición de pecado y cómo eso te impide relacionarte conmigo. Él te va a enseñar que yo estoy fuera de tu vista y de tu control, que no me puedes controlar, que no me puedes manipular. Él te lo va a revelar. Él te va a revelar las profundidades más sanas de la fe, pero también te va a revelar la realidad más dura y más difícil, y te va a decir cómo enfrentarla. Hay muchas cosas que te tengo que decir, pero todavía necesitas crecer. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, te tomará de la mano y te guiará. Él le dará sentido a todo lo que yo dije. El Espíritu Santo aumentará tu fe. Cuando tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo estará ahí para traer realidad a la palabra, para hacerla sentir en tu corazón, para que puedas tener una revelación propia, personal para ti, de lo que tienes que hacer en un determinado momento. Él, el Espíritu Santo, dice Jesús, me honrará, tomará de mí lo que tú necesitas y te lo dará. Dios está más allá de la fe y de la realidad. No necesitamos solo la fe y la realidad para vivirlo, necesitamos a Él. Él creó la realidad y está por encima de ella.
Jesús es el autor de la fe. La palabra es el combustible de nuestra fe. Y el Espíritu Santo es quien nos guía entre la fe y la realidad hasta llegar a la revelación de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es decir, no hay nada más grande que Dios, ni mi fe ni mi realidad. Él está por encima de mi realidad. Él está en las profundidades de la fe. Leyendo a un psicólogo clínico que se llama Jordan B. Peterson, encontré algunas frases de él que me llamaron mucho la atención. Dice: la fe puede proporcionar un marco de significado y propósito en medio de una realidad caótica y desafiante como la de nuestros días. La fe, cuando se basa en una comprensión profunda de la realidad, puede ser un poderoso motor para el crecimiento personal y el desarrollo espiritual. La fe no tiene por qué ser incompatible con el pensamiento crítico y el análisis racional. Al contrario, puede ser una forma de explorar, una forma de comprender mejor la complejidad de la realidad. La fe nos invita a vivir en un estado de humildad ante la vastedad y el misterio de la realidad. Ayer, mientras leía algunas publicaciones, me encontré una frase que dijo una chica que se llama Rachel Hughes. Ella predicó sobre esto, y yo quiero terminar tomando esta frase para poder orar. Ella dijo: la adoración, el lugar de nuestra adoración a Dios, es el lugar donde tenemos que traer nuestra dolorosa realidad. Tenemos que hundirla en la transformadora presencia de Dios. Y esto me corroboró una cosa: que nuestra labor es traer tanto nuestra realidad como nuestra fe a los territorios donde la presencia de Dios gobierna. Porque nuestro corazón y nuestra vida han de estar ancladas a Él, a su persona, no a lo que Dios da, sino a lo que Dios es. La fe es algo que Dios da, pero Dios es algo más que lo que da. Tú eres más que lo que das. Si la gente te valora a ti por lo que das, ¿cómo te sientes? Pero cuando te valoran por lo que tú eres, cuando te buscan por lo que tú eres, cuando la gente quiere tener una comunión contigo por lo que tú eres, entonces eso hace que tu corazón sea generoso. Dios no va a retener nada. Dios va a derramar una fe de verdad inquebrantable sobre muchos de nosotros cuando nosotros tengamos una mejor relación personal con Él. Cuando Él sea el centro de nuestra fe, cuando Él sea el centro de nuestra realidad, cuando Él sea el centro de nuestras vidas, nuestra fe y nuestra realidad, van a ser dos cosas que podemos manejar. Van a ser dos cosas, dos herramientas, van a ser dos recursos a través de los cuales podemos crecer. Pero cuando Él sea el centro de nuestra persona, de nuestra fe y de nuestra realidad.